Buenos días a todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Asymmetrics, un proyecto colaborativo de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, en donde diversos artistas nos comparten sus experiencias profesionales en el mundo del arte. Nos presentamos, yo soy Reinaldo David Puente Ávila. Yo soy Juan Manuel Vázquez Machuca. Yo soy Emilio Joel García Nuño. Yo soy Adriana Aguilar. Yo soy Ale Rosales. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el cineasta, documentalista, videógrafo y productor audiovisual Luis Petranco. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y pues nada, no sé con qué gustarían comenzar. Ok, bueno, si gustas ahorita, mi compañero Adrián va a leer una semblanza de tu trabajo. Perfecto. Para dar una introducción a los escuchas. Adrián, por favor. Claro. Muy bien. El señor Petranco es un productor audiovisual independiente y fotógrafo documental nacido en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en México. Él es licenciado en Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asistió al Taller Internacional de Fotografía y Cinematografía HDSLR en la Escuela de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, en Cuba. Comenzó su carrera como editor y productor de comerciales y documentales en México y Canadá, país al que se mudó en 2016. Ha trabajado como editor y productor de comerciales y documentales para compañías de producción en México y los Países Bajos. Desde 2012 participa regularmente en laboratorios de creación de películas organizados y promovidos por Kinomada en Quebec. Las reuniones incluyen Kino Cuba, Kinomada Quebec y Kino Cabaret Internacional de Burdeos, Francia. Y uno último que es Kinomada Quebec y Kino Cabaret Kinomada Lafayette en la Unión Europea. Disculpa. Participa también como director, editor, camarógrafo o director de fotografía. En 2015 cofundó Resonante Monterrey, un colectivo de cineastas con el objetivo de documentar la ciudad a través de cortometrajes documentales artísticos. De septiembre de 2019 a marzo de 2020, Luis participa en el programa Mix de Documental y Ficción de El INIS de Montreal, un programa intensivo para directores creado con el apoyo de Netflix. Hoy como director, Luis está comprometido a desarrollar proyectos individuales y colectivos tanto en su país de origen, México, como en Quebec, su país de corazón y adopción. Y además de producir y dirigir cortometrajes y largometrajes como Tierra y Libertad, Olor a Mercado, Bicis Blancas y muchas otras obras audiovisuales más, el señor Petranco también ha ganado premios como el de Mejor Cortometraje Documental en 2018, en el Festival de Cine Latinoamericano de Barcelona. Ha impartido talleres como el Taller Intensivo de Documental Guerrilla, el cual se llevó a cabo en 2019 en Monterrey, Nuevo León, y ha dado conferencias como la de ponente durante el Festival de Expresión Urbana Caligenera en 2017. Con esto nos podemos dar una idea del profesionalismo y versatilidad que la trayectoria del señor Petranco tiene. Muy bien. Ya a continuación, vamos a comenzar ahora sí formalmente con la entrevista. Mi compañera Alejandra tiene, la primera pregunta. Muy bien. Hola Luis, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la producción audiovisual y en qué ambiente se dio? ¿Cuáles fueron mis primeros acercamientos? Mis primeros acercamientos fue por medio de mi hermano. Mi hermano era fotoperiodista en Nuevo Laredo, entonces a partir de ahí yo tuve, el primer acercamiento fue con la fotografía fija, ¿no? Entonces con la fotografía de película, que todavía sigo haciendo fotografía en película, pero sí, ese fue como que mi primer acercamiento y luego ya después me comenzó a llamar la atención el video, me comenzó a llamar mucho la publicidad y el medio, como este medio me podía dar una voz, ¿no? Para transmitir ciertas o cuales cosas. Y ya después conocí ya el documental de una manera un poco más profunda. Y pues ya me enamoré, ya fue como todo una escala de cosas que fueron pasando y fueron una escala de cosas que fui aprendiendo en el camino, ¿no? Pero bueno, eso principalmente fue como la introducción que tuve hacia el mundo audiovisual, ¿no? Y pues nada, otra pregunta, ¿está bien? No, está muy bien. Fue como tu primera opción, porque muchos comenzamos, no sé, con el dibujo o con el diseño y ya después como que nos vamos por otra rama. ¿Fue tu primera opción o tenías como que alguna otra cosita?
yo tenía, o sea, yo lo que hice fue mucho aprender. O sea, cuando primero fue la fotografía fija, y luego fue el video, y luego fue la edición. Entonces, a partir de las necesidades que yo tenía, fui aprendiendo las cosas, que normalmente eso es lo que uno debe enfocarse, ¿no? Cuando uno empieza a crear cosas, normalmente, por ejemplo, cuando uno va a un curso de edición, ¿no? Por ejemplo, o sea, mucha gente quiere aprender edición, pero realmente aprendes la edición haciendo la edición, ¿no? O sea, realmente haciendo las cosas, porque a partir de los proyectos que tú tienes, vas aprendiendo cómo hacer las cosas. Tú puedes ir a un curso, te van a enseñar a hacer explosiones en After Effects y etcétera, pero si en la vida, pues nada más te van a decir, oye, necesito que animes 3 letras y listo, ¿no? O sea, nunca vas a tener realmente la experiencia, ¿no? Entonces, se hace haciendo, ¿no? Muchas de las cosas. Entonces, fue como que, bueno, primero la fotografía fija, eso me ayudó como a entender el panorama visual del color, del significado. Yo en ese entonces leía mucho Sartre, entonces como que la fotografía y mucho la semiótica y todo eso, pues te ayuda mucho a entrar, no Sartre, no, Sartre es humanismo, no a Roland Barthes, Roland Barthes, que habla de semiótica. Entonces, cuando conozco la semiótica y entiendo la fotografía, te entiendes de qué habla realmente la fotografía, ¿no? De qué realmente habla una imagen, ¿no? Y ya a partir de eso lo llevas literalmente hacia el video, y luego ya el video, para poderlo manipular, pues tienes que aprender edición, ¿no? Entonces, aprendes edición y luego ya, entonces, es todo como te digo, es todo un caminito que a partir de las necesidades que tú vayas teniendo, pues vas aprendiendo, ¿no? Y vas tomando esos conocimientos y como te digo, se hace uno haciendo, ¿no? Al final del día. Ok, muchas gracias. De nada, ¿vale? Un pequeño comentario, si es verdad lo que dices, porque se dice también que igual la habilidad, la técnica no es tanto el objetivo, sino más bien una consecuencia del trabajo de las personas. Uno se vuelve bueno en función de sus necesidades, y es verdad, totalmente. Exactamente. Mm. Sí. No, sí, o sea, ese yo creo que una de las cosas con las que yo crecí mucho fue con esta filosofía de do it yourself, ¿no? De muy punk. Entonces, que al final yo ahorita estoy un poquito en contra de eso, no tanto como por filosofía per se, sino porque creo que también se tiene que crear en colectivo. Y al final yo vine cayendo en esa cuestión, ¿no? O sea, al final yo comencé a hacer mis trabajos y luego al final empecé a ver que yo no podía hacerlo solo porque es mucha carga. Hacerte cargo desde dónde montar la cámara, hacerte cargo del audio, hacerte cargo después de los formatos, y siempre va a haber un error. Cuando tú quieres hacer todo, siempre va a haber un error. Siempre va a haber un detalle, vas a decir, me falló ahí. Pero que dices, bueno, lo aprendes y sigues haciendo, ¿no? Pero sí es muy importante, o sea, esa cuestión de que dices, bueno, o sea, ¿cómo te digo? O sea, vas haciendo y vas aprendiendo y vas construyendo a partir de las experiencias, ¿no? Al final del día. Sí, es verdad. Como el cortometraje de Bicis Blancas, Ajá. tengo entendido que eres editor solamente y aparte guionista. Fíjate que, bueno, lo que pasa en el cine, pasa esto. Yo a veces, tienes que delegar muchas cosas, como te digo, al final terminas sabiendo que no haces las cosas completamente solas. Entonces, yo realmente este fue mi primer proyecto que realmente hice de una manera mucho más solitaria, pero que sí tuve ayuda de muchos lados, ¿no? O sea, yo sí fui el que lo produje, yo fui el que lo edité. Obviamente yo ya no hice la cámara, nada más hice creo que 2 o 3 cositas con cámara, pero realmente, pues obviamente ahí sí tuve que delegar. Y como te decía ahorita, como te digo, la filosofía de hacerlo tú mismo y luego ya después decir, bueno, ya sé hacerlo, pero necesito que me acompañe gente, necesito hacerlo en colectivo, necesito también de la misma manera que uno hace, uno también tiene que dar este crédito por todos los demás, ¿no? O sea, al final yo tuve asesoría, por ejemplo, de Adán Pérez, que Sí. estuvo ahí como guionista,
Adán Pérez es un amigo con el que colaboré y con el que tuve, que realicé, que tuve el colectivo de Resonante. Entonces, Adán viene también de publicidad, entonces pues estuvimos trabajando, él también es escritor en ocasiones, entonces estuvimos trabajando mucho ese corto, pero la idea siempre fue mía. Yo fui el que piché la idea, pero como yo ya tenía la experiencia de haber hecho Resonante, yo ya tenía la experiencia de haber hecho, por ejemplo, Lora Mercado tiene que fueron un día de producción y 2 días de preproducción, ¿no? Pero yo lo estuve trabajando o sea, ni siquiera, yo llegué a Monterrey y lo grabé una semana después de que yo llegué a Monterrey, o sea, yo estaba ya viviendo acá, entonces en 2017 yo regreso, después de un año de vivir acá, programo desde acá ¿cómo se dice? El rodaje, ¿no? Todo el rodaje, los permisos y todo. Y ya yo llegando ahí, nada más fui a hacer supervisión de terreno, ver qué es lo que faltaba, etcétera. Pero yo ya tenía como la gente que me iba a ayudar, Edgar Martínez, que también estuvo en Bicis Blancas. Edgar Martínez también fue como mi partner in crime, ¿no? O sea, estuvo apoyando en muchas cosas, ¿no? En cuanto a equipo y muchas otras cosas. Pero entonces terminas haciendo eso, o sea, al final terminas delegando y cuando delegas también la gente se sube al barco y pues bueno, Bicis Blancas pues es la consecuencia de todo lo que hice antes, pero con una situación, con una visión mucho más madura, ¿no? Con una visión mucho más estructurada, ¿no? Yo ya tenía un guión, yo ya tenía un pitch, yo tenía todo, o sea, los junté en la casa de Roberto Villasuso, que también es un amigo mío, que también me ha ayudado mucho en varios proyectos, entonces, que también estuvo en Resonante, y pues bueno, o sea, todo esto, al final, pues vienes, como te digo, delegando y vienes, pues, conjuntando, y Bicis Blancas es eso, ¿no? Es todo el conjunto de la experiencia que yo tomé durante todos estos años, y además las amistades y la gente que se vino, subiendo ahora sí a los proyectos que yo iba haciendo, por mi parte, ¿no? Pero sí, o sea, yo terminé haciendo muchas cosas, pero sí muchas cosas sí las vine delegando. Y pues la edición sí fue una edición bastante larga, duró aproximadamente como 2 años. Y hubo tomas que se volvieron se volvieron a hacer. Hubo todo un camino en ese proyecto. Sí, y es un trabajo muy, muy relevante, incluso todavía ahorita con el tema del transporte público aquí en Nuevo León y el derecho que se le da al peatón, a los ciclistas. Es todavía un trabajo a revisar justo ahorita. Bueno, mi compañero Juan va a seguir con la entrevista, con la siguiente pregunta. Sí. Sí, continuando con la entrevista, continuamos ahora con esta idea de las influencias y todo esto. ¿Cuáles consideras que fueron tus principales influencias para comenzar a hacer documentales y qué factores consideras los más relevantes en tu inclinación por este tipo de producción? ¿Cuáles fueron mis principales? Fíjate que ¿cómo te diré? A ver, el documental, sí tengo realmente como influencias per se no tengo, o sea, cineastas que te puedo decir, este cineasta fue el que me cambió la vida. No tengo uno como tal, pero me gusta mucho lo que hace, o sea, realmente, por ejemplo, me enamoré mucho de lo que hace Bernard Herzog, pero me enamoré mucho más de su escritura que de su cine. Sí, o sea, del personaje de Herzog. Herzog es muy de que, oye, una de sus películas las produjo trabajando como soldador, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como no importa, y es como muy soñador, y es como muy echado para adelante, ¿no? Pero realmente echado para adelante sin recursos, ¿no? O sea, realmente el tipo es o sea, hablando ahorita como el derecho a la ciudad, ¿no? Herzog tiene esta cuestión que dice, para conocer una ciudad tienes que caminarla, ¿no? O sea, y es cierto, o sea, no hay otra manera de conocer una ciudad. Entonces, por eso hay veces, yo cuando, por ejemplo, voy a mezclar un poquito y luego voy a llegar acá. Por ejemplo, esta cuestión de la ciudad, del derecho a la ciudad, del poder, de poder caminarla, ¿no? De poderla caminar con seguridad, ¿no? Con seguridad de que como peatón no pierdas la vida, ¿no?
Entonces, todas estas cuestiones, todas esas injusticias que uno de repente se va dando cuenta, son las cosas que te atraen en el documental y que me atrajeron a mí para poder hablar de eso, ¿no? O sea, realmente el documental es una herramienta para mí que me ayudó a poder hablar de eso, a poder hablar de los que se quedan, por ejemplo, o sea, toda esta crisis que a partir de la inseguridad de Monterrey, todas las personas se fueron de la ciudad, bueno, del primer cuadro de la ciudad, ¿no? O sea, cuando hubo muchos secuestros, toda esta crisis de inseguridad que hubo entre el 2009 y 2012, entonces, y la gente que al final se vino quedando, ¿no? De puro coraje y de puro sentimiento se atrincheró ahí, ¿no? Entonces, al final, creo que el documental me permitió poder expresarme, ¿no? Y entonces esta cuestión, por ejemplo, de Bernard Herzog, que el derecho a la ciudad, el derecho de poderlo caminar, entonces toda esta cuestión, pues me permitió hacerlo, ¿no? O sea, tener esta filosofía de hacerlo tú mismo y tener las herramientas que yo tuve en publicidad, porque publicidad es un medio en el cual es complicado trabajar, pero es un medio que te ayuda mucho a saber comprender los tiempos de las cosas, ¿no? O sea, en publicidad el tiempo cuesta. Entonces, cuando tú sabes que el tiempo cuesta, sabes administrar el tiempo. Vas a saber que dices, esta persona que viene aquí, o sea, ya se aventó 1 hora de camino y luego se va a aventar 4 horas de llamado y luego otra hora de camino, ya se aventó 6 horas contigo y ya se aventó 6 horas sin su familia. Entonces hay que ser responsables en esa cuestión, ¿no? Entonces, igual, si no les vas a pagar, y muchos de mis amigos me apoyaron de esa manera y que cuestión que les agradezco infinitamente, entonces hay que aprender también a administrar esos recursos de tiempo, ¿no? Que las personas te dan. Entonces, como influencia, digo, perdón, ahorita, como te digo, no tengo como tal, pero como te digo, esta cuestión de Bernard Herzog, el cine, yo ya después sí vine teniendo como una pequeña preparación, ya cuando yo, de hecho, una de las cosas por las cuales yo me mudé para acá, para Montreal, para Quebec tiene una cultura o tiene la ONF, que es la Organización Nacional del Film, entonces ellos son como los creadores del cinema réalité o el cinema directo que le llaman. Entonces aquí hay toda una tradición de documental y hay toda una manera, hay 1000 maneras que te pueden contar un documental. Hay una manera muy absurda de hacer aquí también documental. Entonces, cuando yo vine aquí, entendí otro tipo de lenguaje que pulió el lenguaje que yo ya tenía, que era muy de hecho, tú lo puedes ver y pueden ver mis trabajos, como los primeros trabajos antes de Olor a Mercado, o sea, yo me voy a dar un poquito de boca, pero son casi, o sea, los que se quedan, tiene la estructura como si fuese un comercial de Nike, ¿no? Ustedes lo pueden escuchar la canción, tiene toda esa estructura, pero cuando ya vas Olor a Mercado, el lenguaje audiovisual cambia completamente, ya se queda como una situación de observación, ya el ritmo es distinto, ya no tiene esta escala de sonidos. ¿Por qué? Porque yo tenía esa visión en un inicio y esa visión va cambiando y uno tiene que ir cambiando en base a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que viene pasando, o sea, al final sí tuve esta influencia ¿cómo se dice? De los comerciales y luego ya después tuve esta cuestión, pero de los comerciales, cuando estamos hablando de comerciales, hay comerciales a comerciales, ¿no? O sea, cuando te metes a comerciales, por ejemplo, pues sí, todos los de Ariel, pues está muy difícil, los de marcas de ropa y cosas, pero cuando te vas realmente, por ejemplo, los Leones de Oro, a todos estos comerciales que son cortometrajes y que tienen un lenguaje mucho más complejo, pues bueno, y aprendes otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Mucho, por ejemplo, Bernard Herzog hizo un documental sobre el uso de los teléfonos celulares para AT&T, para la marca AT&T, lo pueden buscar, AT&T, Bernard Herzog, documental de celulares. Entonces, son varias entrevistas, este güey va, y hay toda una historia ahí muy, muy, muy interesante. Yo me basé en ese documental para hacer Bicis Blancas, por ejemplo. Yo me basaba mucho en ver documentales en Vimeo, ¿no? Veía documentales, veía cortos, y veía la manera de los lenguajes, cómo se transmitían, cómo se movían, cómo eran diferentes uno al otro. Entonces eso me ayudó mucho también, ¿no? Y ya después la lectura, el comprender qué es lo que es el documental, entender como muchas o cuáles cosas,
La lectura es también súper importante. Hay un libro súper importante que se llama El viaje, se lo recomiendo mucho. Creo que no lo tengo así a la mano, no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero se llama El viaje. Entonces, ese es como que casi mi Biblia, ese libro. Entonces son varios documentalistas, ¿no? Que hablan ¿De qué autor? Es una antología de documentalistas. Sí. Entonces son varios documentalistas que comparten sus notas, cómo realizaron sus filmes. Entonces te viene toda la estructura, cómo lo hicieron. Entonces es un libro muy importante donde comprendes que realmente el documental, o sea, es infinito, ¿no? O sea, la manera de hacerse un documental, ¿no? Entonces eso es lo bueno, ¿no? Pero bueno, creo que me extendí un poco, pero todo bien. Para eso está, no te preocupes, te puedes extender y explayar lo que tú gustes. El espacio es tuyo, no te preocupes por eso. Gracias. Bien, pues. Bueno, la siguiente pregunta, ¿quién la llevaba? Ya no me acuerdo. Tú y yo. Emilio, sí. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Luis. Pues más que nada, ahorita estamos hablando de lo que es tanto inspiraciones como influencias, etcétera. Pues considerando las influencias y conexiones que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿tú qué crees que es más beneficioso, el relacionarse con personas o artistas del mismo campo que tú, o también sería más versátil establecer vínculos con creadores de otras disciplinas fuera de lo audiovisual? Creo que primero tienes que empezar por tu base, ¿no? O sea, por tu nido. O sea, yo ahí sí, o sea, creo que sí es importante tener esa situación de multidisciplinario, ¿no? Como dicen. Creo que es súper importante. Yo creo que sí, ese tipo de influencias es muy válido. Pero, por ejemplo, yo ahorita en la mañana estaba pensando mucho en cómo las cosas se han ido dando, por ejemplo, desde mi lado, ¿no? Y me acuerdo mucho de una frase que decía ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Totoro, hombre. Guillermo del Toro. Decía que, bueno, que en Estados Unidos tú haces cine para hacer amigos y en México haces amigos para hacer cine, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia. ¿Por qué? Porque sí necesitas, o sea, no, como te vuelvo a decir, no puedes hacer las cosas solo, primero. Segundo, y no puedes estar esperando siempre una subvención del gobierno, que está bien, que también es súper válido. Entonces, pero también hay que hacer cosas, ¿no? O sea, yo estoy muy dado al hecho, yo al final creo que más allá como cineasta, documentalista, yo me siento un poco más como un artista, ¿no? Que yo necesito estar creando, necesito estar haciendo cosas. De hecho, ahorita tengo uno que se llama Speak to Film, que es o sea, que realmente es un ejercicio porque necesito hacerlo y punto. Que es una mezcla entre fotografía análoga y video, ¿no? Eso es, o sea, y están ahí en Instagram. Entonces son ese tipo de cosas que van haciendo, ¿no? Y que van creciendo dentro de lo que uno va haciendo, ¿no? Retomando ahorita tu pregunta, déjame tomar otra agua. Sí, no te preocupes. Tienes que primero hacer como un equipo, una red de la cual tú te puedas soportar, o que te puedan soportar y te puedan ayudar. Después de eso, ya se vienen las interconexiones con otros tipos de disciplinas, ¿no? O sea, con disciplinas, yo por ejemplo he hecho, por ejemplo, ahorita he estado trabajando un documental con Cordelia Rizzo, que ella es está ahorita haciendo una tesis sobre bordado y el hecho del bordado en diferentes partes de Latinoamérica, cómo han ayudado en situaciones de desaparición a los familiares de desaparecidos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú vas también dentro del documental, vas investigando, te vas encontrando también con otro tipo de disciplinas que tienes que ir también navegando dentro de ellas. Yo a partir de este proyecto, que todavía está en postproducción, en preproducción, yo aprendí a bordar, ¿no? O sea, yo aprendí a hacer bordado, ¿por qué? Porque era parte de como entender cómo era el ejercicio de bordado, ¿no? Entonces empiezas a entender y a comprender otro tipo de disciplinas que te llegan que te llevan a otro tipo de lugar, ¿no? Que te llevan a otro tipo de conocimiento, que te llevan a otro tipo de
de visión del mismo mundo, ¿no? Últimamente ahorita he estado tratando de investigar, por ejemplo, sobre el teatro documental, ¿no? O sea, tal vez yo voy a entrar a hacer un experimento ahí porque veo que también es algo que puede ayudar dentro de hacer este tipo de multidisciplinas, ¿no? O sea, al final tú sientes que puedes experimentar dentro de eso y vas aprendiendo, ¿no? Y vas aprendiendo con personas y vas aprendiendo con formas, ¿no? Entonces, es eso, o sea, al final la multidisciplina, ser un poquito multidisciplinario dentro de los trabajos es importante, ¿no? Y hacerte de ellos, ¿no? O sea, vaya, hacer conocimiento de ellos. ¿Cómo se llama esta? Carmen Lazo también participó, tengo una entrevista con ella, entonces que también hace estas cuestiones de bordado de una manera también como súper espectacular, entonces otro tipo de visiones, otro, que al final te nutren, ¿no? Te nutren visualmente, te nutren artísticamente, cómo trabajan ellas, cómo trabajan los demás, cómo trabajan el graffiti también, por ejemplo, que también he tenido amigos grafiteros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre que hay que estarse mezclando y de diferentes disciplinas, de diferentes personas, diferentes visiones, y pues al final eso siempre suman, ¿sabes? Siempre suman. Y eso, como te digo, y ahora sí depende mucho, como te vuelvo a decir, pues para producción y eso, pues bueno, pues también compas que les guste. Y pues también a partir de eso tú vas conectando y vas creciendo y vas conociendo personas, ¿no? Y que eso mismo pues te va nutriendo, ¿no? Entonces, las dos. No, sí, sí concuerdo. Y sí concuerdo mucho porque sí me está pasando algo un poco similar. Pero sí, no, muchas gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra pregunta? Claro. De hecho, ya enfocándonos a lo mejor un poquito más en estrategias de creación de sus productos o de sus proyectos, queríamos saber cuál es el proceso general para conseguir patrocinadores o apoyos económicos externos para poder financiar un cortometraje, poniendo un ejemplo. Uh-huh. Ujú. Para buscar, mira, yo ahorita yo casi todos los proyectos que yo he hecho son autofinanciados, ¿no? O sea, yo realmente la mayor parte, el 90% han sido autofinanciados. Y ahorita, bueno, yo tengo, como estoy viviendo acá, ya tengo residencia y también tengo mi residencia también en Monterrey. No soy, o sea, tampoco soy rico, ¿eh? O sea, vivo acá, pero vivo de una manera bastante, ¿cómo se dice? Modesta, ¿no? Y allá también, no crean. Pero el punto es, a lo que yo voy con esto es de que hay varias subvenciones de las cuales ahorita yo estoy intentando bajar. En Monterrey también hay varias, en Conarte, el Eficine, ¿cómo se llama el otro? Estímulo fiscal, no me acuerdo cuál, hay varias. Entonces yo he tenido amigas, mi amiga Olivia Peregrino, que hizo el largometraje documental se me fue el nombre del documental que hizo, pero bueno, ella ha bajado varios estímulos de ahí. Entonces hay varios estímulos. Yo normalmente, como te digo, lo que yo hago es no sé si sea lo más recomendable, pero, o sea, si se quedan esperando, pues van a esperar, ¿no? Pero lo que yo siempre recomiendo es de que, bueno, consigan tiempo. O sea, al final, lo que, lo que uno puede hacer desde su trinchera es buscar tiempo y a partir de ese tiempo saberlo administrar para poder hacer la grabación. O sea, como te digo, El Señor de las Palomas fue lo mismo. El Señor de las Palomas yo lo grabé en 2 días, ¿no? O sea, fue la investigación. Obviamente, yo tengo una lista de proyectos. O sea, literalmente tengo una lista de proyectos que digo, a ver, ahorita, ¿de qué traigo ganas de hacer? ¿Qué es lo que se me permite hacer? O sea, cuando digo que se me permite hacer es de que digo, ¿qué alcance yo tengo con ese tema para poder yo llegar y decir, ok, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer? Y yo voy sumando y viendo qué tipo de proyectos yo puedo realizar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el del Señor de las Palomas ¿cómo se dice? Era un retrato que yo quería hacer del Señor, que yo ya tenía curiosidad de sacarlo. Entonces,
como yo había ganado el Festival de Monterrey en 2018, me dan equipo para poder grabar, entonces ese equipo yo lo utilizo para grabar El Señor de las Palomas. Entonces, había un amigo que hizo como toda la producción, la preproducción, mientras yo me ocupaba de hacer la producción del equipo, contactando al señor, todo eso. Entonces, es tiempo. Uno se tiene que coordinar con su tiempo y con el equipo que uno tiene. Y hay veces ahorita con el equipo que uno tiene, pues realmente uno puede hacer muchas cosas. Con el mismo teléfono uno puede hacer muchas cosas. Entonces, desafortunadamente no puedo darte consejos, no les puedo dar una lista de subvenciones de las cuales se puedan dar el lujo de tenerlas. Pero pues la única manera que lo único consejo, la única manera que les puedo decir es de que hagan las cosas, tienen que encontrar el tiempo, los amigos, la gente para poderlo hacer, ¿no? O sea, porque si no nunca uno, como te digo, uno se hace haciendo, ¿no? Y desafortunadamente, o sea, y al final hay dos cosas dentro del medio que pasa. Le voy a dar un trajito de agua. Y según mi experiencia, lo que a mí me ha tocado es de que hay gente que sabe leer, hay gente que sabe escribir muy bien y que son muy buenas para ese tipo de subvenciones. Pero al momento que cuando los pones dentro del rodaje, o sea, no saben cómo manejar el rodaje porque no tienen la experiencia dentro del rodaje. Y hay personas que tienen la experiencia del rodaje, pero no tienen la experiencia de la escritura. Entonces, ahí está como el juego, ¿no? Pero la persona que ya tiene la experiencia lo puede hacer de una manera mucho más rápida. Una persona que no tiene la experiencia y que espera todo este tiempo para tener una película y todo eso, tac, 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 tac. Entonces ya el tiempo es mucho más, no sé si sea más lento, o sea, es diferente, ¿no? Al final del día. Pero yo soy de las personas que hacen. Entonces, desafortunadamente en esa cuestión, como te digo, no puedo ayudarlos. Normalmente yo tomaba mis tiempos para hacer mis proyectos. Los laboratorios Kino también son muy importantes que se realicen. Desafortunadamente en Monterrey no se han realizado muchos, que son como los rally, ¿no? Acá se conocen como Kinos, creo que en México se conocen como rally. Pues son estos laboratorios donde haces películas rápido. Entonces, también eso me ayudó mucho a comprender los tiempos. Por ejemplo, un Kinómada es un laboratorio donde van 50 participantes y todos hacen todo, ¿no? O sea, hay un guionista, hay un cámara, hay una persona que hace sonido, hay una persona que hace edición y si tú tienes una idea, las personas se embarcan. Entonces, es una semana de construcción de cortometrajes a cuenta empiezas el lunes o el domingo y terminas el sábado haciendo la proyección de los cortometrajes, ¿no? Entonces, al final terminas haciendo mi última escala que tuve fue en un lugar que se llama las Islas de Madeleine, que es muy al norte de Quebec, y ahí fueron aproximadamente como 45 participantes, algo así, y se realizaron, ¿qué? Como 15 cortometrajes en una semana. Entonces, o sea, 15 cortometrajes en una semana con todos esos participantes, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, es lo que te vale un cortometraje, por ejemplo, te vale ese mismo laboratorio y haces 15, ¿no? Entonces, realmente, hay veces el limitante es el tiempo que uno se puede dar, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho eso, ¿no? ¿Levantaron la mano? Dígame. Ah, bueno. Entonces es eso, ¿no? Entonces ya eso te ayuda a tener la experiencia de trabajar con alguien, de trabajar. Yo normalmente participo como en 4 o 5 cortometrajes, como cámara o como sonido, o como editor o como actor de repente, ¿no? Y realizo uno, ¿no? Entonces hay mucho movimiento en ese tipo de cosas. Uno aprende como te digo, uno aprende aprendiendo, ¿no? Uno aprende haciendo, ¿no? Y esa es la manera que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, cuando se pregunta, sí, como te vuelvo a decir, sí te la debo, pero la experiencia se puede dar también en los rallies, también, o en los kinos. Aquí, como te digo, se le llama la cultura kino, que nació en Montreal, que es una onda que nace en Montreal y después se va esparciendo por diferentes partes. Ahorita hay un kino en Alemania, hay un kino cabaret en Francia, kino Cuba, pero no sé si se sigue realizando.
Entonces hay varios. Entonces está Quinómada, que es con el que yo participo y trabajo de vez en cuando. Bueno, trabajo una vez al año con ellos y que bueno, pues lo coordina un familiar, ¿no? Bueno, mi primo, ¿no? Pero sí, es más o menos eso. No, no se preocupe, entendemos pues la situación y pues de hecho agradecemos porque igual nos dio pues consejos sobre cómo poder pues mejorar lo que es, ya tenemos el pues practicar, hacer las cosas para que podamos pues mejorar en cada aspecto de nuestro arte o en este caso de producción o proyectos. Así que está bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, disculpa, es que desactivé mi cámara sin querer. Bueno, ya teniendo en cuenta todo este movimiento que tú mencionas, que uno, a la forma en la que lo explicas tú, uno va tomando su lugar en estos proyectos, en estos intercambios de acción de parte de distintos creadores, y toda esta trayectoria de un proyecto. Si visualizamos toda esta línea de acción, ¿cuáles consideras que son los puntos clave ya en el proceso posterior a la creación del material para encaminarlo a ya su formato de salida, su proyección pública? Por ejemplo, si va a ser un video destinado a una proyección pública o un festival de cine o una convocatoria artística o ya sea también un concurso. ¿Cuáles crees que son los pasos a seguir claves ya después de creado el proyecto? Ya después de creado el proyecto, debes de entender el perfil de tu proyecto, ¿no? Yo creo que de las cosas que uno debe de entender es de que no todos los festivales son para todas las películas, ¿no? O sea, no, creo que, no sé si se lo digan, creo que puede decirse como una clase de distribución, pero realmente es eso, ¿no? O sea, al final, como les digo, no todos los festivales son para todas las películas, entonces debes de encontrar tu perfil, el tipo de corto que hiciste. Por ejemplo, hay festivales que no. Bueno, primero, cuando empiezo a realizar algo, sí yo sé hacia dónde va. O sea, qué tipo de lenguaje yo voy a utilizar y hacia dónde quiero que vaya, yo ya lo sé. Es como, va a ser un speak to film que va a ir a Instagram directo, o voy a hacer un ejercicio con ciertas tomas solamente para aventarlo en Instagram o para aventarlo en X lado. Ahí lo hago nada más porque traigo las ganas de hacerlo, porque para mí es un evento súper importante, ¿no? Por ejemplo, el viaje a las islas que yo tuve, hay como tres cortos o 3 clips que hice que están ahí en mi Instagram, que son pequeños cortos, ¿no? Yo le decía a un amigo, hacíamos chicometrajes, ¿no? O sea, son chicometrajes de 1 minuto, ¿no? O sea, no, tienen una estructura de documental, de observación, lento. O sea, si ustedes los escuchan, estos son 2 o 3 que metí. Como por ejemplo, Dime. discúlpame la interrupción, como por ejemplo El Bote es uno de esos trabajos que tú dices, y El Faro. El Faro, ajá. Sí, esos dos, por ejemplo, tienen un diseño sonoro porque yo tenía ganas de transmitir todo lo que yo había vivido allá, ¿no? Toda esta atmósfera para mí que era como súper surrealista. Y aparte con la película con la que yo había tomado las fotos en análogo, se prestaba para darle este discurso y darle esta atmósfera, ¿no? Del viento y todo esto, ¿no? Entonces, las mismas tomas que yo hice, las tomas que tú ves ahí son tomas de mi teléfono, o sea, no son tomas de una gran cámara, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el iPhone 15, pues sí, ya estamos hablando de otro tipo de teléfono, ¿no? Pero bueno, como quiera, ese tipo de cosas lo puedes hacer con tu teléfono. Yo antes lo hacía con el XR, ¿no? Pero sí estoy muy consciente de eso. Es como que digo, esto va para esto porque quiero darle esta estructura, esto va para lo otro porque le quiero dar este tipo de estructura. Y hay cosas que digo, bueno, esto me da hasta este punto, ¿no? O sea, y tiene que ver, ya después de que ya terminas de hacer este trabajo, pues ya dices, bueno, ok, por ejemplo, Bicis Blancas, yo sabía, Bicis Blancas estaba directamente enfocado para que estuviera en el Festival de Nueva York, en el New York Film Festival, Bicycle Film Festival de Nueva York. Ese era ¿cómo se dice? Mi objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que a partir de ese festival iba a tener como bastante resonancia y fue lo que pasó. De alguna otra forma,
En México tuve cierta resonancia por el Festival de Monterrey, pero no fue lo suficiente. Y luego cuando lo quise, por ejemplo, inscribir al Short Short, no entró porque era muy largo. Short Short normalmente acepta de 5, 10 minutos. Ya subiendo a 15, ya tu corto ya se limita a muchos festivales. También es eso, ¿no? Entonces, ya cuando es una situación de distribución ya de festivales, primero debes de entender la duración de tu corto, el estilo de tu corto, o sea, documental, ficción, de qué habla tu corto, si es especializado en un cierto tema, si habla de cambio climático, ¿no? Hay miles de cortos de cambio climático. Ahorita estoy haciendo por ejemplo, ahorita estoy editando un video un tráiler para un festival de trainers, ¿no? De personas que corren, ¿no? Que corren en la montaña, ¿no? De esta banda así, que tiene su lamparita y todo, ¿no? Y que se avientan ahí. Bueno, es un festival de cine dedicado solo para eso, ¿no? Entonces, hay festivales para todo, hay festivales que, como les vuelvo a decir, pero tiene que también a partir de lo que tú quieras decir dentro de tu documental. Yo, Bicis Blancas, yo no lo podía cortar más. Bicis Blancas, su primer corte duraba 45 minutos. Entonces, tuve que cortar varias cosas que para mí eran importantes, pero que al final yo sentía que ya no sumaban y además yo no tenía el material suficiente como para poder darle el ritmo que yo quería darle ¿cómo se dice? Al documental. Entonces, tienes que ir recortando. Ya a los 17 fue como que esto es como, no puedo más porque ya me cortaría yo un brazo, ¿no? O no sé. O sea, al final tu corto viene siendo como un bebé, ¿no? Es como que ya le cortas un brazo, ya el bebé ya no está completo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como, ya debes de tener, ya cuando termines tu discurso, tu cabeza y que quede algo que tú te sientas seguro, pues a partir de ahí, pues debes decir, bueno, dura 5 minutos, tengo esto. Normalmente, cuando haces una grabación de 1 o 2 días, tu corto debe durar entre 5 a 7 minutos. Cuando lo haces de 4 días, un poquito más, 5, ya tu corto ya viene durando, ya su duración debe estar entre 10 a 15 minutos. Pero ya cuando ya te metiste como 2 semanas ahí, al menos que sea un documental de observación o depende mucho, obviamente, el proyecto, pero ya entraría ya como por el tipo de material y por las horas de grabación y todo eso, ya entraría ya un poquito ya más un mediometraje de 20 minutos a 30 y tantos. Entonces, tomen en cuenta mucho eso en ocasiones, porque eso es como una pequeña pista de lo que va a seguir, ¿no? No entrevisten tampoco muchas personas. Yo he estado dando asesorías en una escuela de aquí, bueno, en la escuela donde yo soy es del INIS, entonces se le llama acompañator, aquí es un acompañante que va al lado de los realizadores, entonces, pues bueno, yo ahí les ayudaba, entonces hubo esa cuestión, ¿no? Una de las chicas con las que trabajé decidió en 2 días hacer como 10 entrevistas, ¿no? Entonces, pues no funcionó, porque pues, eran demasiadas entrevistas y tenía que ser un documental de 10 minutos, entonces mínimo a una persona le tienes que dar 3 minutos de entrevista para que se presenten. Nada más ahí, como les digo, es como para que se presenten, que digan, hola, me llamo tal, hago tal cosa y hago no sé qué cosa más. Ya ahí son 3 minutos, ¿no? Entonces, a partir de ahí entiendes cómo puede ser un retrato, cómo puede ser una historia, cómo puede ser diferentes cosas, ¿no? Pero eso te lo da la experiencia. O sea, eso me lo dio una vez, no sé, cuando hice un documental con Resonante, 3 personas, 10, 15 minutos, y le dedicas 3 minutos a cada personaje, todo eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con mucho eso. ¿No te pregunta? Por Dime. ejemplo, el trabajo que hiciste de Leche Su, el cazador, Ujú. O el de la View de Mont, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esos trabajos? El cazador fíjate que dos cosas. Ujú. Hay que saberse adaptar. La adaptación es un arma, que uno puede utilizar bastante bien. Los dos tuvieron súper problemas de preproducción.
El cazador no iba a ser se llama mock documental o documental ficción. El cazador no iba a ser iba a ser un documental. Yo en esa ocasión estábamos en un quinómada en Mascouche, en una pequeña región. Entonces yo tenía ganas de hacer un documental de un cazador. Entonces estuve investigando con la gente y todo eso y había alguien, pero al final se me cayó el personaje, no se pudo hacer y entonces a partir, pues, era otoño, ¿no? Entonces aquí el otoño es como súper bonito. Y enfrente donde estábamos, estaba el bosque, o sea, estaba así de que cruzabas la avenida y estaba el bosque, entonces estaba todo bonito. Entonces dices, tengo que hacer algo con esto, ¿no? O sea, debes de entender, saber cuáles armas tienes, qué herramientas tienes para poder hacer las cosas. Entonces dentro del laboratorio pues estaba esta persona, ¿no? Que se llama Max y que es un actor, entonces dije, chingues, perdón por la palabra, pero dije, bueno, vámonos con él. Entonces, lo que yo trabajé con él fue hacer una biografía del personaje. Eso que fue distinto que darle las preguntas y las respuestas. Entonces yo dije, no, es que no podemos entrar así, porque si le doy eso, le estoy diciendo que es lo que quiere, que es lo que yo quiero que diga. Entonces ya entonces le quito el juego a él, ¿no? Le quito el juego a él, ¿no? Entonces le di una biografía, escribí una biografía de él, ¿no? Entonces de qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba, cómo había crecido, qué es lo que había pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él entendió rápidamente y todo fue de que en el rancho de un amigo, dentro de una gran, ¿cómo se dice? Era una bodega, no era una bodega, era un rancho y eran las caballerizas. Entonces, dentro de las caballerizas había un cuarto, entonces ese cuarto había un sillón, entonces en ese sillón nada más conseguimos el venado y conseguimos 2, 3 cosas, pero todo se hizo en una semana. O sea, se preprodujo en 3 días y se produjo en una semana. Se grabó en una semana nada más. Entonces empezamos en la mañana haciendo todas las tomas del exterior y luego ya en la tarde ya hicimos las tomas del interior, ya hicimos las tomas estas. Entonces, por eso al final cuando lo ves, que dice, ay, todo está, que dice, todo está con caca, ¿no? Termina así, todo está plantado, pero con caca. Bueno, ahí tú puedes ver atrás hasta la hora ya mágica, ¿no? O sea, ya empieza a oscurecer bastante. Entonces ya, o sea, fue literalmente 24, bueno, no 24 horas, pero empezamos creo que a las 9, cortamos a las 12, una, y luego de 2 a 6 de la tarde, algo así fue el llamado. Eso fue lo que pasó. Entonces yo me inspiré también de la historia de un primo, espero a ver si no vayan escuchando a mi primo, de la historia de un primo que había tenido un trauma porque él había tenido también un pequeño borrego y que se lo había matado mi tío, que es una costumbre muy del rancho, ¿no? Muy del norte también. Bueno, del rancho, más que nada. De tener un animal, hacerlo crecer y los papás te ayudan y te dicen, ten, ahora sí, te dan la navaja y mátalo, ¿no? Y es como que, o sea, qué pedo, súper cruel eso, ¿no? Pero bueno, es una costumbre muy del rancho, ¿no? Creo que desensibilizarse o no sé, algo parecido. Entonces pasa eso, me inspiró de esa idea y que dije, bueno, en una de esas puede conectar en esta cuestión y pasa y pues terminamos en esto, ¿no? En algo muy absurdo. Aquí el cine es muy absurdo también, ¿no? Entonces, por eso nace así el cazador. El viejo mundo nace porque yo llego a Lafayette es en Luisiana, a un lado de, ¿cómo se llama? De New Orleans. Entonces yo me quedo sorprendido porque Lafayette es un lugar que se habla francés, que se habla criol. Entonces para mí, bueno, de hecho antes de creo que del 2012 yo no sabía que en Quebec se hablaba francés, ¿no? Pero que pues al final uno no sabe. Entonces, cuando yo voy, me encuentro con eso y me encuentro con muchas de las cosas que me empezaron a conectar cuando yo era de niño. Por ejemplo, las caricaturas de Looney Tunes. Hay unos personajes que son los Cajun, ¿no? Que están como que son los barboncillos y que están todos mensos y que se crecen. Bueno, todo eso lo ves ahí, pero todo lo ves y entiendes el contexto de la historia, el por qué los ridiculizaban y entiendes todo. Comprendes el por qué estaban en esa cuestión. O sea, muchas de estas personas eran violentadas porque hablaban criol o francés, ¿no? Que venían de los acadianos, que vienen
es toda una historia ahí, ¿no? Todo un contexto histórico, pero cuando comprendes el contexto histórico de esto, lo quieres llevar al frente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el viejo mundo, ¿no? Que me encuentro todo este mundo, todo este viejo mundo que empieza a desaparecer, porque aunque intenten mantener la lengua francesa ahí, no es el mismo, no es el cajún, ¿no? No es el criol, no es esta mezcla, es como mantener el mismo idioma español en Monterrey, pero pues sin el no mames, o te la bañaste, o sin todos ese tipo de expresiones, pues se está manteniendo allá, pero pues, con todo eso, ¿no? Entonces se pierde toda la historia, se pierde mucho contexto. Entonces, yo lo que les pedí a estas personas, uno de los productores que estaban ahí, fue que, oye, necesito un cazador. Mi primera idea era que fuera una persona de color negra, y que fuese un pescador, etcétera, etcétera. Al final no pudimos encontrar se me fue ahorita el nombre del señor, pero bueno, ahí me dieron, o sea, la idea era yo empezar a las 5:30 de la mañana con él, subirme al bote con él, ir de pesca con él, regresar y luego ir a acompañarlo todo el día, ¿no? Al final me dice, no, pues fíjate que siempre no. Y yo, ok, ¿qué pasó? Me dice, no, pues no puedes porque pues, los botes son muy pequeños y va el señor y su señora, entonces una tercera persona. El equipo de grabación aparte, la cámara, el tal. Exactamente, entonces me dijo, no se puede. Y yo de que, bueno, entonces me dice, no, pues vamos a llegar y en lo que él llega, grabas. Y ya, yo, bueno, así que va, no, digo, pues no hay más. Y en ese entonces mi francés era en 2018, eso fue, 2018, sí, 2018. Mi francés no era tan bueno. Bueno, ahorita ya tengo estudios en francés, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces mi francés no era muy, muy bueno. Era bastante malo. Entonces, llegó el señor, o sea, yo llegué y empecé a grabar, grabar. Y luego, ya viene, pum, a grabar al señor cuando llega, tac, tac, y me empezó, ya el señor ya sabía un poco, entonces ya, pum, pum, como si seguí grabando. El señor se desocupó un ratito, lo agarré, le hice la entrevista, duró 15 minutos la entrevista, se subió a su coche, lo seguimos, todas las tomas de lejos, su casa, pum, 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 me regresé, pan, se acabó. O sea, fue un día de grabación, eso. Pero yo ya tenía todas las preguntas, ¿no? Por eso él habla de que, cómo lo que pasa, qué es lo que pasó con él, por qué era prohibido hablar en francés, por qué era prohibido, y como les digo, las personas en Estados Unidos pensaban que estas personas no sabían hablar inglés o no querían hablar inglés o que eran muy torpes y por eso hablaban mal el inglés. No era por eso, era porque venían o sea, los acadianos es un grupo de personas que bajaron desde Alberta, no, desde New Brunswick hasta Luisiana, ¿no? O sea, fueron empujados por los ingleses. Entonces, ellos hablaban inglés, pero hablaban con un inglés muy, muy tosco, un inglés como con otro tipo ¿cómo se puede decir?, de pronunciación y otro tipo. Entonces, cuando se topan con los gringos, obviamente, con los americanos, pues dicen, estos güeyes no saben hablar ni inglés, ¿no? O sea, qué pedo. Entonces, hay toda esta mala visión de todas estas personas, de los pescadores que vivían ahí, de los pantanos, ¿no? De que esta gente se casa entre primos y que están mal y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería entrar en ese mundo, yo quería entrar en ese aspecto y por eso quería hablar de que pues, en Estados Unidos, el lugar que dicen que habla es americano, ¿no? Que es el inglés, ¿no? Hay un lugar que se habla francés y hay lugares, ¿no? O sea, que tienen su identidad completamente fuera ahora sí, del americano común, ¿no? Entonces, por eso nacen estos dos proyectos, ¿no? El Cazador, que nace primero como querer tener realmente, mi idea con la idea del Cazador era ver la perspectiva de la vida y la muerte de un cazador, ¿no? Tener esa plática como profunda con él, ¿no? Decir, a ver, güey, realmente qué pedo, o sea, que tú quites la vida y qué pedo contigo la muerte, etcétera, etcétera. Pero ver que al final, pues terminó dando otro giro de una manera un poquito más graciosa,
y que también tenía yo ganas de hacer, ¿no? De repente uno no tiene que ser tan serio siempre, 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 siempre. Entonces, jugar con eso, pues también me ayudó el cazador, ¿no? Hacer algo de broma, algo chistoso, ¿no? Algo absurdo. Entonces también es válido en el documental, ¿no? Por eso les digo que es como hay muchas maneras de hacer documental, ¿no? Y de hablar de una situación, ¿no? O sea, yo hablo de la situación de las personas que matan, bueno, de la situación del rancho, ¿no? Pero que al final, pues lo hago de una manera, pues, de broma o graciosa, ¿no? Pero pues eso es. Sí, pues es la forma de abordar el tema. Es primero con el perfil que ya tienes. Bueno, o sea, el adaptarte, como hiciste con el tema del cazador, que al final no pudiste grabar lo que tenías preconcebido, pero pues que te adaptaste y llevaste esta forma de acercarte ya con un poco, bueno, en cierta forma, con un poco más de libertad de creación, ¿no? O sea, Sí. porque bueno, tú planteaste la biografía del personaje y le diste, se le pudo dar una dirección un poco más, pues bueno, creativa y más, si bien es un actor, claro, pero pues, o sea, da ese enfoque que al fin y al cabo ustedes buscaban. Bueno, Luis, ya vamos a pasar con las preguntas de cierre. Quedan unas últimas 2 preguntas. Vale. Juan, por favor. Bueno, pues empezando con las últimas preguntas, como se acaba de mencionar, vamos a hablar acerca de a lo largo de tu carrera, de cómo ha sido todo esto de la producción y demás. Pero viendo los panoramas actuales, por así decirlo, a las personas que también quieren seguir con esto, ¿qué decisiones o estrategias consideras clave para no solo abrirse caminos, sino también mantenerse y evolucionar profesionalmente en este medio? Yo creo que ahorita lo que se debería de poner de moda, o sea, vaya, siento que ahorita lo que se debería de hacer es que creen comunidad. O sea, ahorita lo que se tiene que hacer es crear comunidad entre cineastas, realizadores, productores, técnicos. Creo que ahorita es muy importante porque siento que todo el mundo tiene una visión muy americanizada de las cosas, del cine. Entonces siento que creen que si no está en un cine, no es cine, ¿verdad? Entonces, no es eso. O sea, al final el cine tiene que ver más con una cuestión de identidad de las personas, de poderse ver dentro de la pantalla y no dentro de una gran pantalla, ¿eh? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, si un amigo tuyo tiene un puesto de hamburguesas o algo así, que se hagan, no sé, exhibiciones, ¿no? De cineastas, amigos, bailes, no sé, o sea, muchas cosas que creo que se tiene que hacer y salirse un poquito de ese aspecto de los grandes festivales que también son importantes, pero que también se tenga que ir creando y que se tenga que se hable de un mismo tipo de lenguaje, ¿no? Yo les comento esto en base por ejemplo, lo que yo he vivido, a lo que yo he visto. Por ejemplo, yo cuando estuve, como les digo, yo como participé en los Quinómadas en Quebec, pues yo estuve yendo cada año, entonces veía su cine y dices, es que tiene una manera particular de hacer las cosas. Y yo sé que en Monterrey tenemos una manera particular de hacer las cosas. Tenemos un humor, tenemos una manera de hablar, tenemos muchas cosas que otros lugares no los tienen, ¿no? Entonces, hay muchas historias dentro de tu colonia, o sea, dentro de tu cuadra, o sea, hablen de esas historias. Hay cosas, tu papá, tu tío, tu hermano, hay tantas cosas que se pueden hablar y hay tantas plataformas, pero se tienen que hacer las plataformas mucho más locales, o sea, no intenten hacerse virales, sino realmente intenten como crear una comunidad más fuerte entre ustedes y a partir de ahí yo siento que va a salir algo, va a salir un lenguaje, va a salir mucho más cosas, ¿no? Eso yo creo que es uno de los consejos que sí les puedo, creo que esa es la clave actualmente, porque eso, a partir de eso creo que nos ayudará a entender cuántas personas están haciendo y que todas estas mismas personas se puedan organizar y que se pueda llegar a hacer algo más, ¿no? Y que, como te digo, las cosas se hacen haciendo y el lenguaje ahí está. O sea, yo sé que hay algo más que se puede contar dentro de Monterrey y hay algo más que se puede desarrollar, ¿no? Pero se tiene que hacer
mucho más fuerte la comunidad y que no tengamos que esperar nada más a un festival de cine en Monterrey, sino que existan 10 o 5, no sé, más. O sea, por ejemplo, aquí en Montreal cada 2 meses hay un festival de cine, casi, casi. Entonces es como, o sea, todo el invierno aquí es cine, ¿no? Está RIDEM en un inicio y luego sigue Rendezvous Cinema Quebec y bueno, son varios festivales, pero todos son en invierno, obviamente, porque la gente no sale mucho, entonces prefiero estar encerrado. Pero lo que voy es eso, o sea, se tiene que abrir muchas cosas y eso es en base a la comunidad, y eso es en base a ustedes, a que se conozcan, a que vean proyectos, a que se junten a realizar, a que se junten a proyectar, a que se junten a hacer, sencillamente. ¿Sí? Listo. ¿Está bien? Sí. ¿Quedó bien? Ajá. Ahora yo tengo otra pregunta Bien. para ti, Luis. Tanto en la producción audiovisual, pues también ahorita con lo que hemos estado hablando mucho, tanto como influencias, como usar recursos, etcétera, pues Uh-huh. nos dicen que generalmente a nosotros como nos han educado en el ambiente artístico, que el talento es clave, pero también que las conexiones y la experiencia pesan mucho dentro de esto. Y desde tu experiencia, ¿tú crees que lo que realmente hace que alguien logre abrirse en el camino en esta industria es eso? ¿O qué sería? Sí, mira, por eso es lo que les comentaba, háganse amigos, o sea, vaya, tienes que hacer un equipo, y ese mismo equipo te va a llevar a otro tipo de equipo, y ese mismo equipo te va a llevar a otro tipo de equipo. O sea, normalmente, y yo te lo comento porque es muy difícil hacer cine. Cuando haces cine o haces documental, bueno, cuando haces cine, es muy difícil hacer cine, no tanto en el aspecto que subvenciones, dinero, tiempo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tienes que entender ahí. Pero lo importante del cine también es de que lo puedas hacer de una manera a gusto. Entonces, para hacerlo de una manera a gusto, debes de tener gente de confianza, debes de conocer a la gente. O sea, y eso, desafortunadamente, te lo tiene que dar las conexiones que tú tengas, ¿no? Desafortunadamente, sí, se basa en conexiones porque hay veces es una situación muy íntima el cine, ¿no? O sea, tú me conoces a mí, yo te platico mi idea, tú ya me conoces, tú ya sabes qué onda y vamos a entendernos rápidamente. En cambio, si yo voy con una persona que no me conoce, aunque sea la mejor persona, o sea, que sea un súper profesional y que tenga la experiencia del mundo, pero para que se pueda embarcar en mi idea, va a costar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque tal vez el ritmo. Y a mí me tocó trabajar en diferentes crews y crews que eran buenas personas, ¿eh? O sea, en ningún momento tuve malas caras o cosas de ese estilo, pero no me sentía a gusto. Y luego ya después fui conectando con otras personas y dices, bueno, aquí sí me siento a gusto, aquí sí yo puedo realizar. Y sí, o sea, yo te lo digo desde, mira, hay dos cosas que yo viví y que son reales, es de que, por ejemplo, yo vivo como migrante y esa situación de migrante, yo tengo una desventaja como chingo de desventaja. ¿Por qué? Porque el francés no es mi primer idioma, no puedo escribir en francés, o sea, como escribo en español, entonces las subvenciones son más complicadas, tengo un proceso mucho más largo. Entonces, en México, a diferencia, yo ya tenía ese tipo de situación mucho más seguro, ¿no? Entonces, para poder llegar a esas subvenciones, para mí es mucho más directo, ¿no? Entonces, para poder llegar a esas conexiones en Monterrey, para mí es mucho más rápido porque la gente ya me conoce que aquí, ¿sí? O sea, yo puedo enseñar mis trabajos, así de que, mira, yo he hecho esto, tengo tanta experiencia, etcétera, etcétera, pero no te conocen y eres migrante, entonces, chao, ¿no? O sea, no te van a tomar en cuenta. Y exactamente pasa en Monterrey lo mismo, ¿sí? La gran diferencia es de que yo ya tengo allá cierta experiencia y tengo o sea, ahora sí, no vengo fuera, he vivido toda mi vida ahí, la gente ya me conoce, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente el impacto que tengo. Entonces, es exactamente las mismas relaciones que pasan. O sea, desafortunadamente tienes que hacer o sea, tienes que hacer carrerita, tienes que hacer conexiones, tienes que irte a ciertas instituciones,
por ejemplo, una de las cosas que yo hice aquí fue meterme al INIS, que se llama el Instituto Nacional de Imagen y Sonido, que es aquí en Montreal. Entonces, esa no era una universidad, porque a mí no me interesaba entrar a una universidad, porque la universidad me iba a quitar 3 años y medio de mi vida, me iba a aventar, o sea, dije, no tiene sentido. La diferencia es que este fue como un taller en especialización de dirección, de ficción y documental, que duraba 6 meses y que era para profesionales. Esa cuestión sí me ayudaba, ¿no? Entonces, ahí cuando yo ya entro, ya me conectan con diferentes personas y con diferentes contratos, ¿no? Pero tienes que hacer todo ese camino. Tienes que ir a reuniones, tienes que ir a dar la cara, es todo un proceso, es toda una vida que tienes que hacer aparte de lo que tú haces regularmente para ganarte la vida, ¿no? Entonces, eso es desgastante desafortunadamente, pero eso así es como se hace, ¿no? Como te digo, como lo dijo Guillermo del Toro, en Estados Unidos hace cine para ser amigos y en México haces amigos para hacer cine. Y es así como se hace. Y créeme que es la mejor manera de hacerlo. Cuando lo haces así es como que lo disfrutas y lo disfrutan todos, créeme. Y los roces son menos también, porque ya te conoce. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Algo más? Luis, muchas gracias por tus respuestas, la verdad, por tu tiempo. Ya vamos a terminar nuestra entrevista. Perfecto. Y pues sí, muchas gracias a mis compañeros también que participaron. Y nos da mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. No, pues un placer y ya pues cuando si gustan otra entrevista o cualquier otra cosa, pues acá andamos. ¿Sale? Sí, Muchas por gracias. gracias. Muchas Vale. gracias, Luis. Nos despedimos en un momento. Igual, sí, no sé si le gustaría, pues también mencionar dónde lo podemos encontrar así en redes, para ver más de su trabajo y de las colaboraciones que tiene también con otras personas. Estoy, bueno, Luis Petranco ¿cómo se dice? En Instagram. Ahí tengo Luis Petranco y Stick to Feel, que es como un proyecto alternativo que tengo. Y ahorita, pues los trabajos, la mayor parte de mis trabajos está en YouTube. Ahí pueden encontrar Luis Petranco, YouTube, creo. No me acuerdo bien la dirección, pero bueno, Luis Petranco, créanme, mi apellido es inventado, así que no existe otro Petranco. Ya es otra historia, pero bueno. Entonces, si buscan Luis Petranco, es la única persona que van a encontrar ahí. Y pues ahí está Bicis Blancas, El Cazador, Olor a Mercado, etcétera, etcétera. Y que ya Facebook casi no lo utilizo, pero pues por ahí también de repente pongo cosas, pero con estos dos, Instagram y YouTube son las que estoy más moviendo, y Instagram y TikTok un poco también, pero ahí va poco a poco. Pero sí. Excelente. Perfecto. Muy bien, bueno, sería todo. Muchas gracias, Luis. No, hombre, a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.